Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gila. Muchas gracias a la Cámara por habernos invitado a este webinar. Hoy vamos a estar hablando sobre learnings publicitarios. 2024 fue un año muy emocionante para nosotros en The Harris Poll porque nos sumamos al premio Buenos Anuncios. Somos los socios metodológicos de este premio. Es un premio que queremos mucho, en particular muchas de las personas que estamos en The Harris Poll, básicamente porque creemos que es un premio distinto. El hecho de tener un premio en donde el jurado es la gente es algo fantástico y donde hay una encuesta objetiva atrás que mide todos los meses cuáles son los comerciales más efectivos para después a fin de año estar entregando los comerciales que lograron, digamos, la excelencia, ¿sí? Durante 2024 testeamos más de 70 comerciales de TV y digital. Y, digamos, el resultado de ese testeo es básicamente la entrega de premios que tuvimos hace 2 semanas en un evento presencial que estuvo muy, muy bueno presencial después de mucho tiempo, así que eso nada, sumó algo distinto. Y además, lo segundo es que tenemos toda la información que nos explica por qué esos comerciales ganaron esos premios, ¿no? El backstage. Así que bueno, hoy lo que vamos a estar compartiendo es básicamente esa información. Entonces, antes de arrancar con los insights del 2024, queríamos contarle un poquito sobre nosotros, sin aburrirlos. Nosotros somos de Harris Poll, somos una agencia de investigación de mercado. En 2018 desembarcamos en la región con el nombre de Maru. Desde Buenos Aires damos servicio a toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Éramos un equipo muy chiquito que se fue ampliando a medida que fueron pasando los años. En 2022 la empresa fue comprada por el grupo Stagwell y en 2023 adoptamos el nombre de Harris Poll, que es la agencia de investigación de mercados más grande del grupo, una agencia muy reconocida en Estados Unidos. Nosotros como Harris Poll Latam tenemos una obsesión de ir siempre tras los insights que son novios, ¿sí? Cada vez que recibimos un brief siempre tenemos la ambición de poder ir más allá de lo que la gente normalmente puede decir en una encuesta, en un grupo y utilizamos siempre, digamos, abordajes que sean innovadores y diseños 100% a medida, básicamente para poder llegar a cumplir esa promesa de marca, ¿sí? Otra de las formas de materializar esa promesa de marca tiene que ver con el equipo. Tenemos un equipo súper de elite, ¿sí? Muchos de los researchers que están acá, que son mis compañeros, son conocidos por muchos de ustedes y realmente estamos muy contentos de formar parte de este grupo donde sentimos que la diferencia está puntualmente en la gente. ¿Qué es lo que hacemos como agencia? Hacemos el típico funnel de una agencia de investigación de mercado. Estamos en la fase de exploración, cuando las ideas sencillamente ni son ideas, a lo mejor son tendencias que suceden en alguna parte del mundo y tenemos que explorar si estas tendencias obviamente pueden tener como algo de correlato en lo que las personas necesiten, ¿sí? Cuando tenemos algo como más palpable, como puede ser una idea o un concepto, trabajamos en la segunda fase, que es la de activar o la de testear cosas, como decimos en Harspol. Y en tercer lugar, cuando esas ideas o conceptos toman vida y se lanzan al mercado, obviamente traquear su performance en el mundo real. También tenemos una pata que cada vez viene creciendo más en nuestro negocio, que es el mundo del advisory, es decir, la consultoría. Dicho todo eso, vamos a la agenda del día de hoy. ¿De qué vamos a estar hablando en este webinar? ¿Sí? Obviamente de publicidad. Vamos a desmenuzar los resultados de los ganadores del premio Buenos Anuncios 2024. Hoy no vamos a darles recetas, eso es algo que queremos dejarles como súper claros, ¿sí? Porque la verdad que la fórmula de la buena publicidad no existe. Creo que todos sabemos que la publicidad o la buena publicidad en gran parte se sigue explicando por la creatividad. Entonces lo que vamos a hacer es contarles qué elementos creativos conectaron de manera más efectiva con las personas en los comerciales que testeamos durante el 2024 y vamos a hacer mucho foco en los 10 comerciales que consiguieron premios, que son nuestros top 10 ads. Y además vamos a estar hablando de un tema de coyuntura, que es el gran desafío que tiene la industria publicitaria hoy, que es la falta de atención de las personas. Así que bueno, vamos a arrancar con el gran problema que tiene, digamos, la publicidad hoy, el gran desafío, que es, bueno, cuán importantes son los avisos publicitarios en la vida de las personas. Nos pareció interesante arrancar esta charla, bueno, poniendo sobre la mesa esta verdad. O sea, todo el mundo habla que la publicidad no es importante,
para las personas, para nosotros que estamos en este mundo es importante, entonces necesitamos como realmente entender qué es lo que le pasa a las personas con respecto a la publicidad y de esa forma ver cómo llamar la atención. Entonces lo que hicimos fue poner en una coctelera imaginaria 20 tipos diferentes de mensajes que las personas reciben en su día a día, ¿sí? Pasando por, no sé, mails del trabajo, grupos de WhatsApp de familiares, de amigos, del colegio, señales de streaming, música que escucho, jueguitos que juego en el teléfono, ¿sí? Avisos publicitarios de tele, radio, avisos publicitarios de redes sociales y ver cuál es el nivel de importancia que le da las personas a cada uno de ellos en el día a día, ¿sí? Lo hicimos con un análisis que se llama MaxIF, que seguramente escucharon hablar, que es un análisis bastante sofisticado de Advanced Analytics que de alguna manera recrea cómo las personas toman decisiones en la vida real. Entonces, fíjense este ranking, ¿sí? Lo que vemos es que los mensajes más importantes para las personas, los que más captan su atención, tienen que ver con cuestiones familiares, académicas, ¿sí? Son WhatsApps o mensajes de texto, ¿sí? Todo lo relacionado con la vida de las personas es lo más importante. Si nos vamos a ver qué es lo que pasa con los avisos publicitarios de TV y radio, que son los más convencionales, están en la base de esta lista, ¿sí? En el fondo de la lista, o sea, son lo menos importante para las personas. La televisión aparece rankeada en el medio y vemos que los avisos publicitarios en redes sociales tienen una mejor evaluación para las personas, pero igualmente también están en la parte más de abajo de este ranking. Entonces, primera gran verdad es que nadie enciende una pantalla para ver publicidad, ¿sí? Digamos, la gente de la industria lo sabe a esto. Tenemos acá un quote de Santiago Olivera que dijo que la publicidad siempre fue trascendente y aburrida para la gente, que no es algo de esta época, y que la buena publicidad siempre ha sido algo excepcional, ¿sí? Santiago es el fundador de Febrero en Argentina y hace muy poquito salió una nota en La Nación donde varios publicitarios básicamente daban su opinión sobre los desafíos de la publicidad actual, ¿sí? Por lo cual todos estamos de acuerdo que la publicidad es algo que la gente no le interesa. Entonces tenemos un gran desafío para llamar la atención desde ese lugar. También sabemos por estudios que hicimos durante el año pasado que el 83% de las personas evita siempre la publicidad que puede, ¿sí? Si nos vamos a los grupos más jóvenes, por ejemplo la generación Z, y esto es algo que sale de nuestras entrevistas y grupos cualitativos que hacemos todo el tiempo, sabemos que siempre es algo de lo cual van a querer escapar. ¿Y por qué no vamos a hacerlo ahora si podemos? ¿Sí? Entonces, es una realidad con la que vamos a tener que lidiar. Por otro lado, también tenemos publicidad que es mejor aceptada, es como una publicidad de buenas formas, podríamos decir, ¿no? Que es el mundo de las publicidades en redes sociales y el emblema es la publicidad en TikTok. La publicidad, la gente la ve como algo que está presente, o sea, es constante, está todo el tiempo, pero es disimulada y siempre me muestra nada, justo lo que quiero ver, ¿sí? Ese es un quote también que es bastante recurrente en nuestras entrevistas. Entonces, lo que pasa con la publicidad en redes sociales es que tiene una relevancia personalizada, es decir, que, digamos, sabe lo que me gusta, es menos invasiva, los avisos están alineados con lo que yo consumo, lo que me divierte. Es publicidad que no parece publicidad, es como un contenido que se me mete, y si es una marca quien me está diciendo algo divertido que me interesa, no me importa que es una marca, ¿sí? O sea, tomo más el lado que me está haciendo reír o me dice algo que me interesa. A diferencia de lo que sucede con la tele, con YouTube o con las membresías más baratas del mundo de streaming, esta publicidad de redes sociales no me interrumpe, ¿sí? Claramente el tema de la interrupción es algo que aleja muchísimo, digamos, a la publicidad de las personas. Y además, las redes sociales, y particularmente TikTok, son una fuente para buscar nuevos productos. Nosotros el año pasado hicimos un estudio en donde 6 de cada 10 personas aseguraban que cuando querían buscar información sobre productos nuevos o marcas nuevas, definitivamente las redes sociales eran el lugar a donde iban a buscar esa información. Entonces, vamos a tener que esforzarnos muchísimo para ser exitosos con nuestras campañas. Ya vimos que el contexto viene realmente difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? La verdad, tenemos que sumar la voz del consumidor
en cada momento que podamos en todo este proceso creativo. Y además utilizar herramientas objetivas que nos permitan minimizar riesgos y llegar a las personas de manera efectiva, ¿sí? No es un proceso que va a tener que darse en solitario, sino que va a haber muchos momentos de verdad en los cuales definitivamente vamos a tener que escuchar al consumidor para poder ser relevantes, para poder corregir lo que sea necesario. Para eso necesitamos un marco teórico, ¿sí? O sea, tenemos las herramientas, pero tenemos que tener un marco con el cual vamos a evaluar la publicidad efectiva. Nosotros en The Harris Poll hemos diseñado un marco que tiene que ver con cuáles son los elementos o los dos pilares más importantes que tiene que tener un comercial o una comunicación para ser efectiva. Y básicamente son estos dos que vemos acá, ¿sí? Primero es generar visibilidad y recordación de marca. Eso es clave en cada comunicación. Tenemos que generar historias que logren romper con ese ruido comunicacional, con todo esto que vimos en el primer slide, donde teníamos ahí ese ranking. Tenemos que ir desde arriba hacia abajo en el interés. Es realmente muy difícil. Entonces hay que realmente ser muy creativos para conseguir romper esa barrera. Por supuesto, la marca se tiene que llevar el crédito de esa historia, si no, no sirve de nada. Y el segundo pilar tiene que ver con construir eh, una respuesta, conseguir una respuesta, ¿sí? Por parte de esa publicidad. Las marcas tienen diferentes objetivos de negocio. Algunas tienen que conseguir awareness, otras un call to action clave, otras ventas y otras construcción de brand equity a largo plazo, ¿sí? Por lo cual la publicidad tiene que conseguir mover alguno de esos indicadores en función del objetivo de la marca, ¿sí? Así que este es un poco el marco teórico que nosotros utilizamos en el premio Buenos Anuncios. Todos los comerciales fueron evaluados bajo esta matriz y, digamos, con esta especie de mantra sobre lo que es una publicidad creativa, bueno, vamos a contarles a ustedes los principales hallazgos o insights del mercado. Bueno, consecuentemente vamos a estar viendo tres capítulos, ¿sí? Lo que es el bloque de atención, lo que es el branding y lo que es la construcción, que es este último eje, que es de que la publicidad construya, digamos, o que logre mejorar indicadores de marca. Bueno, habíamos hablado sobre la caída de la atención, ¿sí? La caída de la atención es el gran desafío que tenemos como industria, ¿sí? Tanto agencias de publicidad, anunciantes, como también agencias de investigación de mercado que participamos en este proceso, ¿sí? No tengo que mencionar que vivimos en una época de total distracción. La atención de las personas es cada vez más breve y dispersa. Estamos hiperconectados todo el tiempo a pantallas y además sabemos que es muy difícil conseguir, digamos, conexión con los contenidos. Hay muy poquitos segundos en los que las personas, digamos, conectan o no conectan con un comercial. Entonces, realmente el desafío es muy grande. El declive de la atención en publicidad es una realidad, ¿sí? Partimos de este gran número, esta gran verdad que nosotros sabemos que hace 15, 20 años atrás, cuando testeábamos comerciales, ¿sí? En promedio, el nivel de visibilidad era de un 50 o un 60%. Es decir, cuando mostrábamos un storyboard en una encuesta cuantitativa, le decíamos a la gente, ¿recordás este comercial? En un 50, 60% la gente decía, sí lo recuerdo. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad ese número se derrumba, ¿sí? Perdón por ser como tan amarillistas, pero es la realidad. Estamos viendo que estos números están cayendo realmente drásticamente. En Argentina es un 35%. Nosotros estamos haciendo esta medición de efectividad publicitaria también en Brasil y México. Y vemos que en el caso de México el número es similar y Brasil incluso es un poquito más bajo, ¿sí? Por lo cual estamos en niveles muy, muy bajos de visibilidad. Si hacemos una estadística de todos los comerciales que evaluamos en 2024 y vemos en qué porcentajes cayeron, digamos, los comerciales en estos rangos de visibilidad, vamos a ver en rojo que más de la mitad de los comerciales que testeamos no consiguieron llegar a ese promedio de 35% de visibilidad. Que si bien es un promedio, es un nivel muy, muy bajo de visibilidad, ¿sí? Tenemos un 32% de comerciales que cayeron dentro de lo que es el 35-50% de visibilidad y son un 14% de los comerciales que están por arriba del 50% de visibilidad, es decir, que eran los niveles de visibilidad que teníamos hace 15, 20 años atrás, ¿sí? Lo cual este chart es bastante categórico y enciende como
grandes alarmas sobre el desafío que tenemos enfrente. Nuestra industria está enfrentando muchos desafíos y nos pareció interesante un poco traer la voz de el mundo de la publicidad y tratar de mapear cuáles son las grandes preocupaciones que tiene la industria, ¿sí? Sobre todo esto surge de la palabra del mundo de las agencias, ¿sí? Hoy, digamos, para poder quebrar esa inercia, romper ese ruido comunicacional, tenemos una situación que es bastante compleja, que es lo que nosotros llamamos la uniformidad creativa, ¿sí? En el último tiempo, y sobre todo desde el mundo digital, se le dio muchísima importancia a lo que es el marketing performance, es decir, toda la información que podemos obtener, digamos, de una campaña, que lo que hace en el fondo es que podamos identificar determinados comerciales que funcionan gracias a esos KPIs y replicamos lo que funciona, ¿sí? Al infinito. Entonces lo que sucede es que todos los avisos parecen cortados por el mismo cuchillo, se parecen entre sí, carecen de originalidad y esos comerciales les cuesta generar recordación y una conexión emocional con las personas. Por ende, el huevo y la gallina, esto genera miedo a probar cosas diferentes. ¿Para qué voy a probar cosas diferentes si yo sé que lo que funciona es esto? ¿Sí? Entonces, eso genera, digamos, ese problema de no estar animándonos a hacer cosas diferentes o tomar riesgos. Después, consecuentemente, pasa que hay muchos comerciales focalizados en lo funcional y no en lo emocional, y nosotros sabemos que la construcción emocional es lo que marca la diferencia en la construcción de una marca en el largo plazo. Y la mayoría de nuestras decisiones en el día a día son tomadas de manera emocional. También tenemos mucho miedo a la cancelación, ¿sí? Tenemos terror a que nuestro comercial se vaya por un carril, por el carril de lo viral y no podamos controlar lo que sucede. Entonces, tratamos de ir siempre con ideas muy safe, muy seguras, que no se corran un centímetro de lo que podría ser como políticamente incorrecto, y eso también encorseta la creatividad porque hace que las ideas potentes puedan desinflarse, ¿sí? Por temor a la crítica. Y también aparecen cuestiones como más de anclaje cultural, ¿sí? Como que hay mucha falta de conexión con los códigos culturales actuales y el mood social. Muchas veces se subestiman, digamos, las cosas que son importantes hoy para nuestra cultura, el humor digital, ¿sí? Las marcas tienen que adaptarse como muy rápidamente, digamos, a los códigos de redes sociales, ¿sí? Entonces, todos estos elementos entran en juego y obviamente están presentes ahí en el momento que tenemos que pensar una creatividad que logre llegar a las personas, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con el primer capítulo que tiene que ver con la atención. Acá nos vamos a focalizar en entender cuáles son los recursos que funcionaron en 2024. Bueno, el humor, ¿sí? Creo que la foto es como contundente en este sentido y ya sabemos que el humor ha sido históricamente un recurso creativo que le ha servido a la publicidad muchísimo para llamar la atención, ¿sí? Entonces, analizando nuestra base de datos 2024, 5 de cada 10 comerciales que lograron destacarse utilizaron el humor como recurso creativo. Otro de los recursos creativos que fue sumamente importante también son los celebrities, ¿sí? 3 de cada 10 comerciales que lograron destacarse durante el 2024 utilizaron algún celebrity en su historia. Si nos vamos a los 10 comerciales más exitosos, que son los que ganaron premios, buenos anuncios, que ahora después vamos a ver en detalle para poder refrescárselos, vemos que ese número de celebrities pasa de 3 a 6, es decir, al doble. Es decir, 6 de esos comerciales que tuvieron premio tuvieron celebrities. Entonces, acá lo que quisimos mostrarles es como la estadística pura, ¿sí? Tenemos en amarillo lo que fue el promedio de la visibilidad de los comerciales, que lo vimos al comienzo, que fue el momento que vimos que ese número se derrumbaba. Y lo que dijimos es, bueno, tomemos los 10 mejores comerciales, que son los que están acá, ¿sí? Es Mostaza, es Santander, es Banco Galicia, es Mamaluchetti, es Adarmicina, es la Policía de Meli de Mercado Libre, la Policía de Saladix Picante, la de la camiseta de YPF, Quilmes Uruguayo y Tomás Schneider, ¿sí? Esos fueron los 10 comerciales ganadores.
Si tomamos esos 10 promedio, el nivel de visibilidad obviamente es mejor, porque son los mejores, ¿sí? Ahí estamos en un 60%, que es como el nivel que teníamos hace 20 años atrás, ¿sí? Obviamente hay comerciales que la rompieron en este sentido. Si vemos Mostaza, Santander, Galicia o hasta Luchetti, ¿sí? Tienen niveles arriba del 57%, por lo cual esos comerciales efectivamente lograron llegar masivamente a las personas. Entonces el dato, desde los elementos creativos que nos parecía interesante mostrarles, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando desmenuzás la creatividad, cuáles son aquellas cosas que hicieron que esos comerciales se destacaran, ¿no? Entonces todos estos atributos que ustedes ven acá en este chart, básicamente son los que nosotros preguntamos en las encuestas, ¿no? Cada uno de estos 70 comerciales que evaluamos, le decimos, bueno, ¿te parece, por ejemplo, hablamos de Santander? ¿Te pareció original? ¿Te pareció creíble, innovador? ¿Es para gente como vos? ¿Te gustaría volver a ver? ¿Es una publicidad que compartirías con amigos? Etcétera. ¿Sí? Entonces, uno a uno vamos con esa evaluación. Entonces, lo que quisimos ver acá es tomar el promedio de la base de los comerciales que evaluamos, que es lo que ustedes están viendo en celestito o en azul acá, ¿sí? Y en naranja son los 10, el neto de los 10 comerciales más exitosos, ¿sí? Entonces la idea era ver dónde teníamos el mayor gap, es decir, dónde teníamos como realmente la diferencia, dónde hacen la diferencia de esos top 10 ads, ¿sí? Entonces, fíjense que todos los que están marcados en flechitas son aquellos atributos en los cuales los 10 comerciales más exitosos realmente consiguieron una diferencia, ¿sí? Entonces, que sea creíble, que sea innovador, que sea un comercial que me gustaría ver otra vez, que sea una publicidad que yo compartiría con mis amigos o que me haga reír, son aquellos elementos que están haciendo la excelencia en un punto, ¿sí? Están haciendo en 2024 que 10 comerciales se diferencien del pelotón del resto de los otros comerciales, ¿sí? Estos comerciales realmente lograron algo diferente en estos atributos de su creatividad para lograr esta diferencia, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que sintetizar de alguna manera qué tipo de publicidad funciona para los argentinos, podríamos decir que si la publicidad es creativa, sincera, distinta, da que hablar y encima me hace reír, seguro va a enganchar con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver ahora en los 5 comerciales más exitosos cuáles fueron aquellos elementos que se destacaron, ¿sí? Entonces, vamos a volver a ese mismo gráfico que vimos recién, en donde teníamos los 10 comerciales más exitosos, que es la sombra naranja, ¿sí? Y las flechitas, y ver puntualmente dónde cada uno de ellos consiguió destacarse, ¿sí? El tema de la credibilidad fue importante, por ejemplo, para Mostaza, fue importante para la campaña de paga que tiene Santander, de Santander, y para Dermicina, ¿sí? El tema de la innovación vino más por Banco Galicia. Claramente, nada, trajimos un personaje del mundo de los cuentos, ¿no? Como el ratón Pérez a la vida, de una forma muy humorística, y eso se percibió como muy innovador, y ahí vemos como ese comercial, esa campaña se destacó ahí. Me gustaría volver otra vez, aparece Mamá Luchetti, realmente esto es un gran premio a un personaje que ya tiene una saga que tiene muchísimos años y que pareciera que la gente nada, le sigue gustando y no ha entrado en Wear Out, por lo menos con los indicadores que estamos viendo acá, por lo cual, digamos, muy bien para la campaña y el personaje ya icónico de Molinos. Y una publicidad que me gustaría compartir con amigos, bueno, aparece otra vez Mamá Luchetti y la campaña de Dibu. Y por supuesto el humor es muy importante. Fíjense cómo otra vez Luchetti, Mostaza y Banco Galicia se están llevando también como ese, ese resalte, ¿sí? En esos atributos. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo capítulo que tiene que ver con el branding, ¿sí? El branding es muy importante. Nosotros acá pusimos una pregunta retórica que se responde sola, que es ¿qué pasa si mi comercial no se asocia correctamente con mi marca? Bueno, estoy en problemas, eso creo que todos lo sabemos.
Tuve problemas porque estoy perdiendo inversión publicitaria, claramente, porque se puede recordar una historia, pero si no, la gente no sabe que es de nuestra marca, realmente es malísimo. Incluso podemos estar regalando pauta, ¿sí? Puede ser que la gente asocie nuestra marca a la competencia. Entonces, vamos a ver qué pasó en 2024 en nuestra base de datos Buenos Anuncios. Acá tenemos buenas noticias, ¿sí? 6 de cada 10 comerciales testeados durante el año pasado consiguieron ser asociados correctamente con su marca, ¿sí? Por lo cual, acá estamos bien. Todos sabemos que históricamente tener como un nivel de 50% de recordación es algo bueno, por lo cual acá estamos un poquito arriba de eso. Lo cual nos vuelve a ratificar y apuntar el dedo que el gran problema que tenemos hoy nosotros es el primer eje, es llamar la atención, ¿sí? Una vez que logramos llamar la atención, la industria ha hecho muy bien sus deberes con respecto a cómo hacer un management, si quieren, de la marca dentro de la creatividad, que realmente es algo que tenemos que destacar, ¿sí? Entonces, hay clásicos para construir brand linkage o link con la marca que no pasan de moda, ¿sí? Yo creo que nosotros ya los conocemos, son casi de libro, ¿sí? Y que tienen que ver, el primero de ellos, con introducir la marca lo antes posible. Cuanto antes yo pueda introducir la marca en la historia, mucho mejor, porque la marca se apodera rápidamente de la historia y no hay dudas de quién es quien me está hablando en esa historia, ¿sí? Entonces, en 2024 el 60% de los comerciales que nosotros testeamos mostraron la marca en los primeros 5 segundos. Y si nos vamos a los top 10 ads, ese número se fue al 80%, ¿sí? Por lo cual, esta es una lección súper aprobada para la industria y nos aplaudimos a nosotros mismos. El otro de los clásicos tiene que ver con la marca protagonista barra héroe, ¿sí? Siempre la marca tiene que ser eh, la figura protagónica en la historia, ¿sí? Puede pasar muchas veces que usamos un celebrity, el celebrity puede opacar a la marca, o tenemos una historia emotiva que es sumamente conmovedora y nos acordamos la historia y no la marca, ¿sí? Entonces, siempre la marca tiene que tener como ese lugar protagónico. Y 8 de los 10 comerciales que recibieron premio tuvieron a la marca, digamos, en un rol protagónico. De hecho, acá quisimos sumar esta captura del comercial de Santander, porque la verdad es que, digamos, es como un buen ejemplo de cómo la creatividad hace que vos tenés una historia de dos personas que están discutiendo, que son famosos, que están discutiendo en la caja de quién paga y quién no paga. Y la historia se resuelve y da como ese giro cuando la cajera le dice quién tiene Santander, entonces le dice que guardan que quien tiene Santander paga, ¿sí? Entonces la marca, más allá que no necesariamente apareció al comienzo del comercial, aparece en un momento para darle como total sentido a la publicidad. Y otro de los clásicos tiene que ver con los brand cues, las sagas o los embajadores de marca, ¿sí? Obviamente, si yo tengo elementos creativos que aparecen todo el tiempo y que pueden ser apropiados exclusivamente a una marca, buenísimo, porque yo sé que cuando veo 2 segundos de un comercial de Mamma Luchetti, la animación y los personajes, digo, ok, Mamma Luchetti. O si de repente veo un comercial de Quilmes también, me pasa exactamente lo mismo, la música, por el tono, por digamos, la ocasión de consumo muy atada a lo que es el mundo cerveza, y Quilmes también podría estar como dándome cuenta que es de esa marca. Las sagas también son como infalibles para eso. Darmicina tiene la saga con Klosterboer y Silvia, la farmacéutica, que ya son un clásico, ¿sí? Y después hay algo que me pareció sumamente interesante que hizo Schneider el año pasado, que fue crear un embajador de marca y a su vez un celebrity de la nada misma, que lo llamó Thomas Schneider y que es Thomas Schneider en la vida real. Entonces, nada, hay como 3 ejemplos muy claros de los top 10 ads en donde esto se cumpla y realmente han traído, digamos, éxito en términos de branding. Vamos al último de los ejes que tiene que ver con la construcción, ¿sí? Nosotros hacemos todo esto, llamar la atención, que la gente asocie, digamos, mi comercial a mi marca porque buscamos algo, ¿sí? Buscamos modificar alguna percepción, algún comportamiento en las personas. En el caso del premio Buenos Anuncios, eso es una combinación de persuasión más brand equity, ¿sí? Sabemos que la construcción de marca se consigue, bueno, con objetivos
que pueden ser de corto plazo, como puede ser, por ejemplo, generar ventas o un call to action específico y brand equity en el largo plazo, ¿sí? Por lo cual nuestro premio en esta parte de construcción consolida ambas variables. Entonces nos queríamos quedar con los tres comerciales eh, que más contribuyeron a la persuasión y el brand equity, que son el ganador de platino, que fue Santander, el oro en bienes, que fue Dermicina, y el oro en servicios, que fue Galicia, ¿sí? Lo que vemos acá abajo en esta línea punteada es el esperado, ¿sí? Lo que sería el promedio de persuasión y equity, y estos tres comerciales realmente muy arriba, ¿sí? Entonces, la verdad que los comerciales persuasivos o mover la persuasión tiene que ver con una combinación de un montón de factores, ¿no? Por supuesto, se tiene que ver primero, como dije, que lo vean, que lo asocien correctamente a la marca y que haya algo lo suficientemente potente en el mensaje para que genere ese cambio, ¿sí? Entonces, qué tres elementos nosotros identificamos como factores de cambio para conseguir que la gente, digamos, nos perciba mejor o que nos compre o que, no sé, se anote en una suscripción, lo que sea? Tiene que haber un insight comunicacional, ¿sí? Tenemos que hablar de una verdad que conecte y que genere identificación, que apele a las emociones. Sabemos que el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales. Esto no lo digo yo, sino que lo dice Daniel Kahneman hace mucho tiempo en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Nosotros utilizamos esto casi como mantra en nuestros abordajes. Siempre tratamos de ir a esto, a las emociones, con abordajes diferentes que nos permitan llegar ahí donde está la verdad de la cosa, ¿sí? Y por supuesto tiene que haber un mensaje con un beneficio que sea diferenciador y relevante y que además conecte con un call to action concreto a seguir para las personas, ¿sí? Estos tres elementos, la verdad que estuvieron muy presentes en estos tres comerciales que, que acabamos de ver, el de Santander, el de Dermicina y el de Banco Galicia, ¿sí? Así que me parece que estos tres elementos resumen muy bien cómo estos comerciales se pararon en términos de persuasión y equity. Entonces, parece que es todo medio bajón hasta ahora, ¿no? Pero la verdad es que queríamos dar un mensaje muy esperanzador, porque todavía se puede, ¿sí? Más allá que vimos que los mensajes publicitarios de tele, de radio, no llaman la atención para la persona, no son importantes y que las personas tienen, digamos, preocupaciones más importantes en la vida a las cuales prestarle atención. Bueno, nada, la publicidad está realmente como muy en la parte de abajo de la lista. Los avisos publicitarios de redes sociales están un poquito mejor, se perciben como más orgánicos y menos intrusivos. Sin embargo, bueno, también están como en la parte más baja en importancia para la gente. Pero tenemos 10 comerciales en 2024 que lograron la excelencia en términos de eficiencia. Lograron llamar la atención, ser asociados correctamente con la marca y tener un mensaje lo suficientemente potente, relevante y diferenciador para generar un cambio, ¿sí? En percepción o en call to action con la marca. Entonces, más allá que nosotros identificamos elementos que fueron eficientes, ¿sí? Sociales, hacer la diferencia, la creatividad sigue siendo el factor determinante de éxito de un comercial, ¿sí? Entonces, no es que vamos a poder agarrar un celebrity, ponemos la marca en los primeros 5 segundos y decimos algo que puede ser diferenciador y relevante y tenemos un comercial ganador de buenos anuncios, ¿no? No funciona así la cosa, pero sí nos parecía interesante poder marcar como tendencia aquellas cosas que todavía siguen funcionando para las personas y hoy marcan una diferencia. Entonces, sabemos que tenemos muchos desafíos como industria, ¿sí? Me parece que estos 5 ejes que les contamos al comienzo, que salen un poco de la voz de la industria, digamos, existen, son reales, están ahí y nos complican poder llegar efectivamente a las personas. Y desde nuestro lado, como agencia de investigación de mercado, lo que podemos decir es que nosotros tenemos que minimizar el riesgo, ¿sí? Elevar la vara de la creatividad y siempre sumar la voz del consumidor, ¿sí? En cada momento que se pueda, para cuestiones como mucho más, si quieren, de early stage para poder definir una
estrategia comunicacional, hasta tener una idea puntual, hasta tener un comercial como ya listo y siempre sumar una instancia donde el consumidor pueda dar su opinión, ¿sí? Por lo cual, nuestra recomendación desde este lugar es siempre testear, ¿sí? Hacer más pre-test que post-test, porque el post-test muchas veces es una autopsia, no podemos hacer nada con ese comercial que ya sucedió, y cuanto antes podamos ir, digamos, y testear el potencial de una idea embrionaria, mucho mejor, ¿sí? Puede ser quali, puede ser quanti, puede ser con The Harris Poll, puede ser con otra agencia, no nos importa, honestamente. Somos, bueno, sí nos importa, me dice mi jefa que la tengo acá al lado, así que tengo que decirles eso. Pero lo cierto es que no podemos confiar en lo que es el gut feeling, esta idea de me parece que esto podría funcionar o tenemos una mesa chica y decidimos que este comercial me parece que puede ir o le pregunté a mi mujer, le pregunté a mi primo, a mis amigos y armamos eso. No, necesitamos la instancia formal de el consumidor con algún tipo de herramienta objetiva que nos permita realmente poder ver si hay potencial o no, porque lo que vimos es que es muy difícil, ¿sí? O sea, tenemos el 70% de los comerciales que testeamos durante 2024 que estuvieron por debajo, ¿sí? De los niveles de promedios de visibilidad y realmente eso es un desafío. Entonces, como agencias, como clientes, solamente tenemos que esforzarnos mucho para poder seguir llegando efectivamente a las personas. Así que eso es todo de mi parte. Si hay preguntas. Gracias, Eva. Súper interesante, la verdad. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a arrancar por la última, que está relacionada al gráfico que mostraste anteriormente. En el gráfico se nota una diferencia fuerte. En la base total se valoran aspectos como que la marca se preocupe por mí, defienda una causa o cuide el medio ambiente. Pero en los top 10 ads, lo que realmente se destaca es que la publicidad sea original o que haga reír. Eso refleja una desconexión entre lo que la gente dice valorar y lo que realmente la impacta. O todavía no encontramos la forma creativa de hacer que esos mensajes con propósito sean igual de relevantes. Hay una cuestión, que esto lo hablábamos ayer con el equipo, es que si vos no tenés muchos comerciales que hayan sido seleccionados en 2024 que hablen sobre esa temática, sobre alguna causa que defiendan o cuestiones de medio ambiente, eso de alguna manera está como subrepresentado, en cierta manera, ¿sí? Entonces por eso uno ve que esa parte de la imagen es como más chiquita. Entonces vos tenés como un primer filtro, que es que todos los meses eh, haces un post-test en profundidad de aquellos tres comerciales que en el espontáneo lograron destacarse fuertemente, ¿sí? Entonces vos tenés ya de base muchos comerciales en donde esas temáticas no están incluidas, ¿sí? Entonces eso es lo que Claro, sucede. sí. ¿Pensás que el declive de la atención es un problema creativo de medios o de relevancia del mensaje? Creo que es todo junto. Es como multivariable, ¿sí? O sea, me parece que uno de los slides más reveladores que sumamos a este deck tiene que ver con esa pirámide, ¿no? Con ese ranking de atención. A priori uno cree que la gente está como súper permeable a ver avisos publicitarios. Y la verdad que vimos que no, o sea, su cabeza está en otro lado, hay muchísimas preocupaciones más importantes a las cuales prestarles atención que la publicidad. Entonces me parece que partimos con un tema de base que no somos los preferidos en ese attention span y que tenemos que esforzarnos muchísimo por llamar la atención. Entonces te diría que cuando el mensaje es diferente, nada, la gente no sé, lo ve, rompe el ruido, presta atención. Obviamente, si tenemos, digamos, el nivel adecuado de pauta, buenísimo, pero eso no nos va, o sea, podemos tener más pauta y si el comercial no llama la atención, es aburrido, no vamos a poder solucionarlo con nada, ¿no? Y la creatividad, definitivamente, porque tenemos que mezclar múltiples ingredientes como para conseguir un mensaje que rompa esa inercia y la gente lo vea. O sea, todos. Sí.
cómo ves a la publicidad exterior en cuanto a la atención de los consumidores en la vía pública? Bueno, nos sorprendió bastante que teníamos ahí como en el ranking a mitad de tabla, si no me equivoco, el tema de los mensajes en la vía pública o sonidos en la vía pública. Pareciera como que es un lugar en donde eh, hay como una cierta atención de las personas. No sé, me parece que a mí particularmente me llamó la atención porque uno a veces cree que no hay espacio para la atención en esos momentos, pero bueno, nada, apareció como bastante bien rankeado, así que me parece que es algo para tener en cuenta. Y que complementa, no Tal lo cual, y lo que plantea. dice Brena acá es como que complementan, ¿no? Obviamente las campañas hoy no son como únicamente, o sea, single touch points, o sea, en un solo punto, son múltiples y obviamente, nada, uno puede complementar con esos micro momentos en donde uno va al trabajo, no sé, está viajando en el subte, el colectivo, queda atascado en la ruta, son momentos en donde, nada, tu atención claramente puede derivarse a ese tipo de avisos. Sí, acá Lynn comenta en el chat que no se puede bloquear además. No se No. puede Da. mutear. Es verdad, es verdad, es verdad. Otra pregunta. ¿Notás la vuelta de cierto foco en branding en los top 10 y ya no solo performance, que es lo que venía pasando en épocas de crisis tan profundas? ¿Se permiten hoy las marcas volver a trabajar en imagen mirando al mediano plazo? Sí, me parece que digo, hay una vuelta a eso, porque la verdad, los comerciales, más allá que vimos que usan fórmulas como, no sé, el humor y los celebrities, me parece que hay como foco en la construcción de largo plazo. La verdad, nosotros tenemos la suerte que Argentina eh, tiene una calidad de creatividad realmente alta, ¿sí? Si lo comparamos, por ejemplo, no sé, con México, en donde la vara de la creatividad es un poquito más baja. La publicidad, por ejemplo, en México es muy funcional y es muy directa, no hay como entre líneas y es como totalmente lineal, ¿sí? Entonces me parece que en Argentina, digamos, las agencias trabajan en el impacto, que sabemos que es recontra difícil, pero también son muy eficientes a la hora de construir branding. Yo no podría negar que, por ejemplo, una campaña como Dermicina, que si bien, digamos, está hablando de una promoción digamos, el doble, al mismo valor, nada, hay un trabajo también de largo plazo en construir, digamos, una marca que sea creíble, que le dice algo importante a las personas. Así que, sí, definitivamente.